Yo sigo sosteniendo que a mí por lo menos el técnico nunca me gustó, lo he dicho varias veces, lo he dicho en el sudamericano y lo repito hoy en día, a mí el técnico me parece que no es el indicado. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistoso internacional, en este caso amistoso sub-17. Saben que en este mes de noviembre se nos viene de todo. Para empezar, tenemos el debut, por supuesto, de lo que va a ser el Mundial sub-17 cerca del 16 de noviembre, no, perdón, 10 de noviembre, perdón, vamos a tener el debut de la selección ecuatoriana que va a inaugurar lo que es el Mundial Sub-17 enfrentando a Indonesia, a la selección anfitriona, y además también tenemos eliminatorias. Pero bueno, en este caso la novedad y la noticia del día, de este momento, es que Ecuador tuvo su primer amistoso, su primer partido amistoso de cara a lo que va a ser el Mundial, y por supuesto en la preparación también de lo que es estos dos partidos previos que va a tener. Porque hoy jugó frente a Malí, un partido que pierde por 4-1, que en instantes nada más vamos a estar hablando de eso, y una derrota histórica, la verdad es algo que no se esperaba, podemos decir, pero ya vamos a ir con ese resultado y ese partido, y a su vez también va a tener un segundo partido, supongo que será este fin de semana porque ya se aproxima la fecha del debut, y va a tener otro partido más que vamos a estar analizando seguramente acá en la pantalla de Suda. Dicho esto, la verdad es que no hay imágenes, no hay videos, no hay resúmenes, por lo tanto del partido no vamos a hablar mucho, pero lo que sí tenemos que hablar es del presente que está teniendo la selección ecuatoriana y de algo que se puede llegar a esperar de esta selección, teniendo en cuenta que no está su gran figura, no está su gran jugador, no está el futbolista que marcó el camino, que marcó el rumbo en el sudamericano, que fue el señor Kendry Páez. Kendry Páez es todo hoy en día para esta selección sub-17 que, ojo, no digo que tenga malos jugadores, pero no nos olvidemos que en el sudamericano le costó horrores encontrar un esquema, le costó mucho encontrar su funcionamiento, le costó mucho encontrar juego, más que nada, creo yo. Esa es la palabra indicada para definir el momento que atravesó la selección ecuatoriana en lo que fue el sudamericano sub-17. Está claro que de la mano de Kendry Páez y otras individualidades como puede ser Allen Obando o Michael Bermúdez, fue encontrando el rumbo, encontró un camino, y además también el mal nivel de otras selecciones sudamericanas también ayudó a que Ecuador se potencie y de esa manera termine marcando la diferencia en lo que fue los partidos finales, en el hexagonal final, y de esa manera terminar peleando palo a palo con Brasil lo que fue el campeonato. Ahora, teniendo en cuenta esto que les estoy marcando, de que a Ecuador le costó mucho jugar, que no fue la selección que mejor jugó en el sudamericano y todo eso, esta derrota frente a Malí por 4-1, nadie se la esperaba. Hay que ser completamente sinceros y nadie se lo esperaba. Dicho esto, no voy a justificar la derrota ni nada por el estilo, pero recordemos que Ecuador viene de muchos viajes, 36 horas creo que tardaron en llegar a lo que fue Arabia Saudita, que es donde realizaron este amistoso frente a Malí. Malí también va a estar en el Mundial, es una selección que también es potencia, podemos llamarlo tranquilamente. Va a compartir grupo con selecciones como Canadá, como España. Y la verdad es que obviamente por otro lado también tenemos que decir que Malí es una selección buena, y siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos analizado, selecciones asiáticas o africanas marcan mucho la diferencia a nivel inferiores, y después en la mayor obviamente no están a la altura, pero a nivel inferiores marcan mucho la diferencia. Las africanas desde el lado físico, hay que reconocerlo de esa manera. De hecho Nigeria le ha ganado en el último Mundial Sub-20 a la selección argentina, ahí tienen un antecedente. Y las selecciones asiáticas a nivel inferiores son muy ordenadas, muy acomodadas, por lo tanto también hay que darle su virtud, hay que darle su mérito. Pero esto no quita que la selección ecuatoriana hoy ha recibido una golpiza, la verdad, un tropezón. Siempre es bienvenido antes del Mundial, porque después lo recibís en el Mundial y cuesta mucho levantarse, y más teniendo en cuenta que son chicos de 17 años y que obviamente hay que acompañarlos, hay que ayudarlos. No es que pierden un partido y enseguida hay que caerles. No, hay que acompañarlos. Son chicos, tienen mucho futuro por delante. Van a perder como a todos los equipos le va a pasar, porque en algún momento perdés, te toca perder. Y obviamente hay que aprender de esas derrotas. Y en este caso le llega esta derrota, yo creo que a tiempo, a Martínez, para ver qué es lo que tiene que pulir, qué es lo que tiene que ultimar y qué es lo que tiene que preparar de cara a lo que va a ser el debut. Recordemos, 10 de noviembre va a debutar la selección ecuatoriana
frente a Indonesia y tiene que llegar de la mejor manera posible. Juan Sebastián Rodríguez, que es volante de la Sub-17, dijo: es algo muy bueno para medirnos con una selección fuerte, nos va a servir para prepararnos y poner en práctica lo que hemos venido practicando como grupo. Esto lo dijo previo a lo que fue el amistoso. Una lástima que después termina el resultado 4-1 en contra. Se ve que mucho en práctica no se pudo poner de lo que vienen trabajando, pero yo sigo sosteniendo que a mí por lo menos el técnico nunca me gustó, lo he dicho varias veces, lo he dicho en el sudamericano y lo repito hoy en día. A mí el técnico me parece que no es el indicado para este momento de la Sub-17, pero bueno, cada uno tiene su opinión y yo en este caso estoy subido igual al barco de la Tri. Quiero que le vaya bien, quiero que pase de ronda, quiero que llegue lo más lejos posible y me encantaría que le vaya bien. Dicho esto, soy realista y me parece que teniendo en cuenta que tenés un técnico que todavía no le encuentra la vuelta, que no sabe cómo va a jugar la selección y que a su vez también tenés la baja de tu mayor figura como es Kendry Páez, va a estar bastante complicado. Dicho esto, también confío mucho en Michael Bermúdez, confío en Allen Obando, confío en las joyas que tiene esta selección, como también por ejemplo Juan Sebastián Rodríguez. Así que los invito a que se suscriban, que activen la campanita para finalizar acá con el video. Perdió 4-1 Ecuador, una lástima, pero sepan que esto sirve para mejorar, para aprender y llegar de la mejor manera posible a lo que va a ser el debut el día 10 de noviembre. Ahora sí, gracias por estar ahí, un abrazo a todos y como no, chao chao.